Una mujer fue capaz de sobreponerse a dos universos dominados por hombres. Su inteligencia y su carácter le hicieron vencer obstáculos que parecían imposibles. De esclava pasó a manejar el destino del hombre más poderoso de su mundo. Con coraje se enfrentó a los hombres de tres culturas, a jefes y gobernantes de dos mundos, a dioses y emperadores inalcanzables. Y consiguió hacerse indispensable y admirada por todos. Superando incontables dificultades, esta mujer supo estar a la altura de los más poderosos hombres de su tiempo, sin otras armas que su inteligencia, su perspicacia y su carácter. El tiempo, sin embargo, convirtió su historia en un enigma, y muchos años después de muerta, en algo que nunca fue, una traidora a su gente. Esa imagen equivocada convirtió su nombre en insulto, en adjetivo de traición y ultraje, eclipsando la figura de una mujer extraordinaria, maltratada y olvidada por la historia. Poco se sabe de la infancia de Malin Tsin. Por los testimonios que tenemos de sus orígenes, nació entre 1501 y 1504, en la zona central del actual México. Según contaron sus descendientes, fue en Oluta, una región localizada al sur del actual Veracruz. Su madre probablemente fue una de las concubinas de un noble, pero como todos los niños en las sociedades nahuas, Malin Tsin nació libre. Malin Tsin, de quien no sabemos siquiera su nombre real, debió de ser una niña curiosa e inteligente, como demostraría su historia tiempo después. Una inteligencia y curiosidad que le iban a hacer falta muy pronto para sobrevivir y prosperar. Porque entre los 8 y los 12 años, Malin Tsin perdió su libertad. Traficantes de esclavos la llevaron al mercado de Xicalango, donde un noble maya la compró junto con otras tlacotli, palabra náhua que significa algo similar a nuestra idea de esclavos. Desde ahí viajaría hasta Potonchan, la localidad del noble maya, internándose en una selva desconocida para ella, sin que nadie sepa con certeza cómo la hija de un noble náhua pudo pasar a ser una tlacotli maya. We will never know exactly why Malin Tsin was chosen. One of the Spanish sources, the famous Bernaldillas, gives us a kind of wild and crazy story that her mother was left in charge and hated the girl and wanted to remarry, and so she sold her as a slave, but that makes no sense. But there are logical reasons why she might have been chosen. Some historians actually think that she may already have manifested her strong personality and that it could have been a sort of a punishment.
more likely they chose her because her mother was herself a slave, someone powerless. And most often those who were chosen to give to the enemy as a sort of hostage were the daughters of people who had no power to defend them. It could even be that she was simply kidnapped, simply taken by force. That seems unlikely. So most likely her own people gave her away in an effort to make peace, to prevent a war with the Aztecs. El cambio de sociedad no debió de alterar la inteligencia y curiosidad de la niña que, con toda probabilidad, la delatarían como una tlacotli entrometida y, por tanto, incómoda. Por delante se le abría un mundo de extrema dureza. Aquella era una sociedad diferente a la suya, de costumbres distintas, que hablaba un idioma, el maya, que desconocía. Y ella era una esclava. Había llegado al estrato social más bajo en un mundo ajeno al suyo. Para un noble maya adquirir nuevos esclavos era algo habitual, y la llegada de Malintzin no debió llamar la atención. Era la tlacotli de un hombre importante de Potonchán, al que serviría como trabajadora y concubina. No tenía derechos, y aunque los mayas trataban a sus esclavas con cierta humanidad, su futuro parecía condenado, como el de todas las mujeres esclavas, a una vida de sumisión y trabajo en casa del noble. Y así fue durante los siguientes 10 años. No sabemos nada del tiempo que pasó Malintzin como esclava maya. Como el resto de sus compañeras, asumiría sus obligaciones con resignación, pero Malintzin no era como las demás. Esclava o no, su curiosidad e inteligencia seguían más despiertas que nunca. En su etapa maya, Malintzin siguió aprendiendo todo lo que resultaba nuevo para ella, empezando por el idioma. El dominio de los 2 idiomas más importantes de aquellas tierras iba a cambiarle la vida, porque los mensajeros traían ya rumores de unos seres extraños venidos de más allá del mar. Para unos, hombres, para otros, dioses, y para muchos de aquellos mayas, demonios. Vale, ujel chumuktushan uyok, valcheo, campeluyok, nojoch uwinkil, yetel cacas, beijuntul, nojoch simin cache. Ya ranchetio, tuushku trancha, intukulke metenal utalo, sa kenka utaso o kimil. Kimile, male tío hashkasili, siendo, kuchik batale, le valobo, cuyo coltico awol, kuhantico. Mas o kujilik, baskakahti, shibo wali, o que ya unolticon, yok, olmeyak. Ingulma, fikbaljosat, mah, hagwak, kuho, winiko, kunatiko, babalok, makakaholi, winiko, kimilove, kujal, jans, oku, insali. Chentuso, le balobo, munkimilo, Oki, ujajile, #tinguilik, junto le bello, guaj,
ma, kin, waj, ma. En 1519 Hernán Cortés llegó a la desembocadura del río Tabasco, bautizado como Río Grijalva, y fondeó sus barcos para aprovisionarse en su camino hacia el oeste. Los mayas de Potonchán, que guardaban un terrible recuerdo de expediciones españolas anteriores, se enfrentaron a ellos intentando expulsarlos. Pero el hierro y los caballos, utilizados por primera vez en el continente americano en este enfrentamiento, decidieron la batalla. Los guerreros de Potonchán ya habían luchado y vencido a los españoles de la expedición de Francisco Hernández de Córdoba 2 años antes. Entonces mataron a la mitad de los españoles e hirieron al resto. Pero esta vez volvían a casa derrotados. Aquellos extranjeros resultaban difíciles de vencer. Los guerreros supervivientes contaron el poder de las armas de los hombres venidos del mar, de sus terribles animales de batalla, de sus corazas que ninguna flecha o lanza podía atravesar. La violencia no había dado resultado. Si querían alejar de ahí a los extranjeros, deberían utilizar la diplomacia. Y entre los pueblos mesoamericanos, una de las armas diplomáticas más efectiva y más utilizada era la entrega de mujeres. Algo que a Malintzin, una esclava entrometida, le iba a cambiar su destino. Cuando derrota Hernán Cortés a la gente de Centla, los de Centla, a usanza normal y tradicional, regalan 20 mujeres a Hernán Cortés. ¿Por qué existía esta costumbre? Esta costumbre es un resabio tribal. En las tribus se regalan mujeres para pactar con el enemigo. De tal manera que cuando es vencido uno de ellos, él regala una mujer o regala varias mujeres a su vencedor con objeto de pactar y de casarse con ellos y de ampliar la tribu y de evitar el conflicto militar. Y esa costumbre quedó todavía entre los grupos mesoamericanos y por esa razón regalaban estas 20 mujeres que regalaron, entre las cuales iba la Malinche, Hernán Cortés. Los mayas regalaron 20 mujeres a los españoles y con ellas consiguieron que continuaran su camino hacia el oeste. De esta forma, la hija de un noble náhuatl que había sido 10 años tlacotli de los mayas, pasaba ahora a ser una esclava y concubina de otro pueblo extraño, ajeno a todo lo conocido en Mesoamérica, pero igualmente dominado por hombres. En el campamento español, las mujeres debieron sentirse atemorizadas, pero Malintzin contaba con su espíritu curioso y entrometido. Todo alrededor era nuevo. Lo que para la mayoría de las mujeres regaladas era atemorizante, para ellas se perfilaba como una nueva oportunidad, un campo ilimitado de sorpresas y aprendizajes. Vale, un poco ve. Deja quitarlo timbre. Las terroríficas leyendas que había oído sobre los hombres llegados de más allá del mar se fueron aclarando a la vista de hombres, objetos y caballos. A diferencia de las mujeres que eran hijas o hermanas de nobles, ellas eran esclavas con las que los españoles podían hacer lo que quisieran. El caballo tiene problemas con la herradura. La suerte de Malintzin parecía haber empeorado.
Si quería tener alguna posibilidad, debía aprender aquel idioma nuevo y hacerlo deprisa. El regalo de los mayas no tardó en repartirse. No es oro, pero espero que les guste. Caballeros, caballeros, caballeros. Un poco de silencio. No somos animales. Cortés mandó bautizar a las indígenas y ya con nombres cristianos, las fue emparejando con sus hombres. Los que no tengan fortuna, que no se impacienten. Con seguridad, pronto recibiremos nuevas mujeres en el campamento. The Spanish world that Hernando Cortés and his compañeros were part of was indeed a very machista world. They were coming straight out of the Reconquista, so centuries of warfare, and centuries of warfare tend not to be very good for women. At the same time, we have to remember that Cortés and his companions came as men. There were a few women with them, but very, very few. And I think we all know that an all-male world of warriors does not tend to be profoundly sensitive to the needs of women. So I think it is fair to say that when Malintzin passed from the hands of her indigenous captors to the hands of European captors, she was in for some trouble. She could expect the treatment to grow worse. Malintzin llamó la atención de Cortés desde un principio. Malintzin herself was given to the most important man in Cortés's entourage. His name was Puerto Carrero, Alonso Puerto Carrero, and he was a first cousin to the Conde de Medellín in Spain. He was probably the wealthiest, certainly the most socially important man in the company. Cortés assigned Malintzin to him, the man he most wished to impress and please. So we can be certain that Malintzin really was a beautiful girl with a notable presence. He would not have given Puerto Carrero an ordinary girl. A Malintzin la bautizaron Marina, el primero de sus nombres en pasar a la historia y del que seguirían posteriormente Malina, Malintzin y Malinche. Cortés continuó su viaje costeando hacia el oeste. Su siguiente escala, en San Juan de Ulúa, iba a ser el escenario de un encuentro que cambiaría la historia de España y México. Destacar que es una mujer superviviente en un mundo de hombres, en un mundo del siglo XVI, en un periodo de violencia y de conquista, donde tuvo que intentar hacer todo lo posible para sobrevivir en un mundo de hombres y sobre todo con una imposición por parte de Hernán Cortés de una cosmovisión completamente distinta. La presencia de las grandes naves de los españoles no pasaba inadvertida. Capitán Cortés. Moctezuma sabía por sus informantes del avance de los extranjeros por la costa y mandó emisarios para obtener información e intentar disuadirles de seguir avanzando por medio de regalos. Nipalcinco yeguatzin, ingueitlactocatzin motecuzumatzin, tamechpalhuilia y tecuillo, ingueitenochtitlan. Aquellos emisarios hablaban el náhuatl, un idioma que ninguno de los españoles conocía, incluyendo Aguilar, aquel náufrago rescatado del cautiverio maya que había aprendido la lengua de sus captores. Pero para fortuna de Malintzin, el náhuatl era su lengua natal. Lo siento, capitán. No entiendo lo que dice. No hablan el idioma que conoces. Esto no es maya, capitán. Son gentes del interior, de esos que llaman mexicas, que han dicho algo de Tenochtitlan, la ciudad que nombraron los mayas en el río Grijalva. Maldita sea, Aguilar, ahora resulta que nuestra lengua no habla el idioma de los que más nos interesan. Esto no es maya. No es maya. Etíope, mexica, obe. Para Malintzin, los mexicas eran enemigos, los opresores a los que los suyos rendían tributos. In her mind, Moctezuma was not her king, was not someone that she owed loyalty to.
he was quite simply an invader. His forces had attempted to pressure her father's people, attempted perhaps even to conquer them, and it was because of what he had done and what his armies had done that she had been given into slavery. He was purely and simply an enemy. Kutasitun, ya, civile. ¿Entiendes lo que dice? ¿Qué ha dicho? Marina dice que son emisarios de Moctezuma, el Tlatoani de Tenochtitlan. Nos envían regalos de bienvenida, capitán. Marina o Malintzin jugó un papel determinante, porque ella fue la que permitió la comunicación efectiva de los españoles con los pueblos del área de Mesoamérica Central. Es decir, Jerónimo de Aguilar les había permitido comunicarse con algunos pueblos mayas, pero en el momento en que comenzaron a interactuar con pueblos de la costa del Golfo, con pueblos del centro de México, con los embajadores mismos de Moctezuma, fue necesaria la presencia de otro traductor y Marina hábilmente logró tener ese papel. Mandadle nuestro agradecimiento al gran Moctezuma. Kazak. Aguilar traducía del español al maya y Malintzin pasaba del maya al náhuatl. Con la doble traducción, españoles y mexicas podían comunicarse. Para los emisarios de Moctezuma, encontrar traductores que hablaran por los extranjeros no debió resultarles extraño, pero debieron sorprenderse al encontrar que la voz de aquellos extranjeros era una mujer, y una mujer náhuatl. Malintzin advirtió a los españoles de que aquellos emisarios eran espías que Moctezuma enviaba para recopilar información sobre ellos. No se equivocaba. Cuando Moctezuma recibió a sus emisarios, comprendió que a los extranjeros no los detendría con regalos. Sus caballos, barcos y armas le llamaban la atención. Tecutle, no tecuyoe, otiquinista, oxenca kipanawia, ingüehue y masa, iwan innahuatil huesca, tlalitla. Pero aún más le sorprendió descubrir que la lengua de aquellos poderosos extranjeros era una mujer local, una de ellos. Aquí llego a Tinsigot. Inyehuat isihuatlatolcuepani, initoca malina, casihuat, tatechpowi, ni cantinemi, quintlacamati. Yeishkis, sillao. Aquella extraña mujer, Marina, iba a colaborar para cambiar la historia del hombre más poderoso de Mesoamérica. Casihuat, tatechpowi, ni cantinemi. Las mujeres en general, como decían en las crónicas, lo dice por ejemplo Sagún, las mujeres debían guardar silencio, ¿no? Parecía que eran sordas y mudas, dice Sagún. Entonces, el hecho de que esta mujer hablara todo el tiempo y que gracias a ella se hicieran grandes alianzas, pues la hace verdaderamente un personaje casi sobrenatural. Ya con la posibilidad de comunicarse con los locales, Cortés fundó entonces la Villarrica de la Veracruz y consiguió que le proclamaran capitán y justicia mayor para librarse así de la autoridad de Diego Velázquez, entonces gobernador de Cuba. Aquello provocó que algunos de sus hombres, fieles a Velázquez, intentaran desertar. Cortés aplicó la justicia imperante en la España del siglo XVI, una justicia implacable y cruel. Al piloto le cortaron los dedos de los pies. A los marineros les propinaron 200 azotes. Y a los instigadores los ahorcaron. Malintzin descubrió entonces que también entre aquellos hombres, como entre su pueblo, entre los mayas o los mexicas, la violencia formaba parte de su naturaleza. El intento de deserción tuvo consecuencias más allá del castigo corporal.
Cortés, decidido a que ningún otro español intentara desertar, barrenó los barcos dejándolos varados cerca de la costa. Ninguno de sus hombres levantó la voz. La suerte estaba echada. Cuesta imaginar cómo pudo interpretar Malintzin aquel gesto inesperado. Las casas flotantes de los extranjeros se hundían frente a ellos. Mataan, Kayanta el Talambi. Teclae, Yanka Coltán. Ahora le quedaba clara la determinación del capitán español de llegar a Tenochtitlan, pasara lo que pasara. Al campamento de Veracruz se acercaron unos indígenas distintos. No eran mayas, sino miembros de un pueblo diferente. Un pueblo sometido por los poderosos mexicas. Y Malintzin, al verlos llegar, salió a recibirlos. Aquellos visitantes llamaron la atención de los españoles que desconocían la organización social y política de cuantos pueblos habitaban entonces aquellas tierras. Una información que a Cortés le resultaba fundamental para llevar adelante sus planes. Totonacao. Parece que es una tribu a la que llaman totonacas. ¿Otro pueblo? ¿Son parte de la gente de Tenochtitlan? Tenochtitlan. ¿De Totonacao? Malintzin informó al capitán español de quiénes eran los nuevos indígenas y de dónde venían. Los totonacas no solo no eran amigos ni parte de los mexicas, sino que estaban sometidos por la Triple Alianza y rendían tributos a Moctezuma. Parece que no, capitán. Marina dice que son de la región. Parece que su capital se llama Zempoala y está muy cerca. Y dice que pagan mercancías y gentes para sacrificios como tributo. Los mexicas tenían, pues, enemigos. El Cortés estratega acababa de encontrar el talón de Aquiles de Moctezuma. Ayudado por su lengua, puso rumbo a Zempoala para entrevistarse con el cacique Gordo, señor de los totonacas. Como todos los gobernantes de la época, el cacique Gordo se sorprendió de que la voz de aquellos extranjeros fuera una mujer. Te saludamos, cacique. En una sociedad regida por hombres, entendía que una mujer no debía hablar, y menos mirar al cacique. Pero aquella mujer era diferente. Intlatilhuizneki, ininecentlalilistli, motexmoneki tinixilhuis, intlein tiquitosneki. Motlapalonisihuapol. Tenía la inteligencia, la determinación y el respaldo para hacerse escuchar. Capitán, calla. Esta actitud influyó en los indígenas que comenzaron a tratarla con respeto, haciendo que su nombre español cambiara rápidamente. The indigenous people, the Nahuas, didn't do R. They didn't do the R. So what they heard was an L. They heard Malina and called her Malina. But because she was the speaker, because she was someone who spoke for the group, they perceived her as very important and they added the honorific. And she became Malintzin. The Tzin at the end indicating that she's a person of status. Okay? Well, the Spaniards didn't do TZ. They couldn't hear TZ. They heard, instead of Z, they heard Ch. So they thought that the Indians were calling her Malinche or Malinche.
Okay? And so to this day, she is often referred to as La Malinche, or sometimes Doña Marina. Cortese. Ok, kamikop, uwan telesh. Tanto tanakop. Ok, kamike, ujalashi. Los totonacas serán vuestros aliados. Cortés encontraba así sus primeros aliados y la seguridad de que había otros pueblos igualmente sometidos por los mexicas. Había empezado a formar un ejército y Malintzin era la clave para hacerlo. Los totonacas sellaron la alianza regalándoles 8 mujeres. Pero esta vez no eran esclavas, sino mujeres nobles, hijas de miembros importantes de la sociedad totonaca, incluida una de las hijas del cacique gordo. Las mujeres se repartieron de forma aleatoria. Los españoles no tenían clara la diferencia entre las princesas totonacas y las esclavas mayas, pero Cortés, sabiendo que había quitado a Malintzin del lado de Portocarrero, decidió ofrecerle a la hija del cacique como compensación. A esas alturas, Malintzin era demasiado valiosa como para separarse de ella, y uniendo intereses ambos estrecharon sus lazos. Hay varias novelas en que han hablado del romance profundo y tal. Yo creo que sexo y amor en muchos momentos de la historia no tienen nada que ver. Y en una situación de tanta desigualdad, de tanta diferencia cultural, yo no apostaría nada por los sentimientos ni de Malinche ni de Cortés. ¿Nos has hecho llamar, capitán? Ha debido de haber un malentendido, Aguilar. Solo he llamado a Marina. Entiendo, capitán. Cortés era un hombre con un insaciable apetito por las mujeres, y Malintzin, después de tantos años de Tlacotli, estaba acostumbrada a tener relaciones sexuales con sus dueños. Y en esta ocasión, además, coincidían los intereses de ambos. Yo creo que Cortés utilizó a la Malinche. Y Cortés utilizó a la Malinche porque era otro paso más para poder estructurar toda la conquista de la colonización. Entonces, para ella, el también establecer la relación sexual con Cortés era la manera de consolidar un estatus diferente al del resto de las mujeres regaladas y el acercarse aún más a Cortés para cumplir el papel de intérprete que le parecía que quería cumplir. Con los nuevos aliados indígenas y viendo la posibilidad de sumar más a su ejército en el camino, Cortés se internó rumbo a Tenochtitlan. Malintzin se hizo imprescindible. No solo traducía, interpretaba y ayudaba a conseguir acuerdos con los jefes indígenas. En el día a día era la que conseguía de los locales provisiones para alimentar al número creciente de personas que se unía al grupo. Así llegaron a territorio tlaxcalteca, un pueblo enemigo de los mexicas, quienes probaron las fuerzas de aquel singular ejército antes de darle su apoyo. Españoles y totonacas lucharon y vencieron a los tlaxcaltecas, que mandaron 50 emisarios al campamento español para parlamentar, creyendo que eran espías y haciendo una demostración de fuerza. Cortés mandó cortarles las manos. Los tlaxcaltecas accedieron a negociar. Malintzin se reunió entonces con ellos, resultando una formidable negociadora. En las entrevistas que traducía, ella desde luego que ponía cosas de su parte y traducía a su modo. No solamente por intención deliberada de orden ideológico o político, sino porque el desconocimiento natural de la cultura hispana le obligaba a traducir de un modo especial
desde la cultura indígena. Entonces, sí, sus traducciones tienen una alteración natural y ella ponía de su parte también en la medida en que interpretaba ambos polos en el ejercicio de la traducción. Cortés obtuvo una alianza incrementando extraordinariamente su ejército, y los tlaxcaltecas consiguieron un estatuto firmado por la corona española, unos privilegios y mercedes que se mantendrían hasta el porfirismo. Con la ayuda de Malintzin, Cortés había conseguido reunir un ejército de miles de indígenas. Decidido, avanzó hacia Tenochtitlan y, siguiendo el consejo de los emisarios de Moctezuma, puso rumbo a Cholula, la capital espiritual del altiplano. Pero la gente de Cholula eran amigos de los mexicas y enconados enemigos de los tlaxcaltecas, y no estaban dispuestos a admitirlos en su ciudad sin luchar. De nuevo, el papel de Malintzin iba a ser determinante. Caminando por un mercado de Cholula, Malintzin recibió el aviso que salvaría a españoles y tlaxcaltecas del desastre. Sihuatle, Huixicentlitin, ¿tienes namaquintisquía? Sihuatluntuntle, Ximatcanemi, Ximatcanemi. Tleintiquitoa, Motexmoneki, Ninomatcanemi tleika. Moctezuma quería parar a toda costa la llegada de los extranjeros a Tenochtitlan y a la vez le interesaba probar las fuerzas de ese ejército creciente por si llegaba el momento de combatir con él. Ayudado de sus aliados cholultecas, organizó una emboscada mortal en Cholula. Pero una anciana vio con buenos ojos a Malintzin y, queriéndola para su hijo, le avisó del peligro que corría. En Cacuali Moyolotzi, Yese Inogui, Tikimitoa, Acuniquita. Capiquisque en español es. Los cholultecas habían tapiado algunas calles y preparado trampas en otras con estacas aguzadas en el fondo para intentar acabar con los caballos. Parece que en las azoteas habían almacenado piedras y que entre 20 y 50,000 mexicas les esperaban en las afueras para acabar con ellos en caso de huida. Ignorantes de la emboscada, españoles y tlaxcaltecas caminaban hacia una muerte cierta. Solo Malintzin sabía el secreto mortal que encerraba Cholula. Prevenido Cortés, los españoles y miles de tlaxcaltecas sedientos de venganza atacaron sin piedad a los cholultecas en una matanza que duró 2 días. El camino quedó despejado hacia Tenochtitlan. El encuentro con Moctezuma era ya inevitable. Saliendo de Cholula, el ejército aliado se adentró hacia la cordillera pasando entre los volcanes, por el que hoy se conoce como Paso de Cortés. Lo que encontraron al otro lado les llenó de asombro y admiración. En mitad del lago de Texcoco, comunicada con las orillas por calzadas perfectamente trazadas, despuntaba la mágica Tenochtitlan, su ansiada meta. Ante la proximidad de los extranjeros y el ejército indígena que comandaban, Moctezuma se reunió con sus nobles para decidir si atacaban o les recibían como amigos. El tlatoani se debatía entre el ataque bélico que le dictaba la razón, la curiosidad que alimentaban los dibujos traídos por sus espías y una cierta superstición religiosa que marcaba su vida.
Tlein mochicuashi na cuasca la quis. Inin chauquisque. Iguan inin yautlaquitil. Ka ayak, te yahuesca. Magmochintin, simusascahuacan. Inik iquanashisque. Intlanitlani tajca. Casan nosel. Niwan tlacpalotiwis. Canontes menoki minonotzas. Senca cuali. Senca cuali. Desoyendo a algunos de sus nobles, Moctezuma decidió no luchar. Por fin, el martes 8 de noviembre de 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlan. La ciudad les dejó maravillados. Bernal Díaz y el propio Cortés la alabaron en sus crónicas comparándola con Sevilla, Venecia y Salamanca. Ahí, a un costado de donde se levanta ahora el Hospital de Jesús, Cortés y Moctezuma se encontraron. Las diferencias en el protocolo de ambos mundos tuvieron que ajustarse de forma improvisada. Pero probablemente lo que más escandalizó a Moctezuma y a sus nobles fue la osadía de Malintzin. Tecuyoe. No tecuyoe. Motecutzomatzine. When Moctezuma came face to face with Cortés, something that we often forget is that the woman standing between them, whom both were looking at and both were speaking to, was Malintzin. It was an indigenous woman. Moctezuma would have been accustomed to working with translators because he had control over a large area with many people. But he would not have expected a woman from a recently conquered area to stand there in front of him, looking him directly in the eye, as indigenous sources implied that she did, okay? Speaking face to face with power, okay? And asserting herself, as we know that she did. Nadie osaba mirar directamente al Tlatoani, pero aquella india desvergonzada no solo le miraba directamente a los ojos, sino que le hablaba en representación del jefe extranjero y del poderoso ejército invasor que comandaba. La que fuera esclava hablaba ahora de tú a tú con el hombre más poderoso de su mundo. The Spaniards watched with awe, in a sense, as Malintzin managed not only the translation, the literal translation between Moctezuma and Cortés, but also managed the situation, if you will. She understood far better than Cortés, in fact, the political layout of the land. Remember that she herself was the daughter of a lord in the East and had been raised understanding the political situation. She knew what to say and what not to say. And every Spaniard there, whoever spoke about it later, seemed to gain an undying respect for her. Chukin, amewatzin, yeguas malhuilas, En un mundo regido por hombres, una mujer estaba conduciendo el destino del más poderoso de ellos. Era el eslabón para que los jefes de dos mundos diferentes se entendieran. Interpretaba y participaba de forma activa en las conversaciones, buscando los intereses de españoles e indígenas aliados. Unos intereses que eran los suyos. Kukikikamik ahau. Beishan kukatik. Bashkin. Avinesh. ¿Quieres saber cuánto tiempo vais a quedaros? Aguilar únicamente traducía. Malintzin analizaba la conversación y participaba. Su imperio es tan asombroso que necesitaremos algún tiempo para conocerlo, aunque sea superficialmente. En un mundo de hombres, las mujeres estaban jugando un papel fundamental en el momento histórico más importante de México. La figura de Malintzin nos puede mostrar el papel que desempeñaban varias mujeres, que desempeñaron muchas mujeres en las sociedades prehispánicas como intermediarias políticas. Cuando se habla de que las sociedades prehispánicas eran polígamas y de que las hijas eran intercambiadas en matrimonios para formar alianzas políticas, pareciera que ellas siempre fueron entes pasivos, que estaban completamente supeditados al dominio de sus padres y después de sus esposos,
Y aunque esto de alguna manera era cierto, ellas realizaban una labor política, es decir, eran educadas en los usos de la nobleza, estaban intercambiando información, estaban fungiendo como intermediarias, y este mismo papel fue el que logró llenar Marina en un momento tan importante. Malintzin se hacía cada vez más necesaria. Su inteligencia y su dominio de los idiomas incrementaban día a día su poder. Y como tal, era tratada y respetada. A la que fuera tlacotli de mayas y españoles, le servían ahora tlacotin de sus enemigos. En el palacio de Axayacatl, tratada con respeto y valorada, por primera vez empezó a tener un futuro por delante. Como era costumbre entre los nobles nahuas, Moctezuma ofreció su hija Tecuichpoa a Cortés para sellar una alianza entre ellos. En muchas sociedades indígenas, la línea matriarcal era la transmisora del poder, la encargada de validar y transmitir la jefatura dinástica. La joven princesa mexica cumplía así un papel diplomático de extraordinaria importancia. A un nivel de las mujeres nobles servía para establecer pactos, alianzas entre los linajes gobernantes. O sea, cuando un señor como Moctezuma, el señor de México Tenochtitlan, le regalaba una de sus hijas a un señor subordinado a él, lo que garantizaba es que los hijos que ese señor tuviera con su hija fueran descendientes a la vez del linaje de Tenochtitlan y del linaje del señorío al que quería dominar. Sigualpincintle, Tlashimotlalilía. Para la princesa, Malintzin debió resultarle de una clase inferior. Había sido esclava y provenía de un pueblo sometido por su padre. Ni ella ni los extranjeros debieron gustarle nunca. Y en cuanto tuvo ocasión, escapó con sus hermanas de los españoles. Pero todo eso a Malintzin no le importaba en absoluto. Tenía el control de la situación y lo sabía. Los días cómodos en Tenochtitlan duraron poco para Malintzin. El desembarco de Pánfilo de Narváez en Veracruz, con la misión de apresar a Cortés, obligó al capitán español a salir a su encuentro. Y Cortés ya no iba a ninguna parte sin su lengua. Malintzin, que jamás montó a caballo, le siguió con cierta intranquilidad. En Tenochtitlan, Cortés dejaba al mando a Pedro de Alvarado, un hombre fiel al capitán español, pero violento e imprevisible. Imitando la masacre de Cholula, Alvarado provocó una matanza en el templo mayor de Tenochtitlan, cuando 600 señores y capitanes mexicas se reunían desarmados para una celebración religiosa. La respuesta indígena no se hizo esperar. Al volver a Tenochtitlan encontraron a los mexicas sublevados. Habían elegido a otro tlatoani y, según dijeron los cronistas, matado a Moctezuma a pedradas cuando intentaba apaciguarlos. Malintzin intentó aplacar la sublevación, pero las atrocidades de Alvarado habían incendiado el polvorín mexica. Se había declarado la guerra. En la conocida como Noche Triste, los españoles y sus aliados huyeron por la calzada de Tlacopan, perseguidos por los mexicas. 150 españoles y más de 2,000 indígenas aliados murieron aquella noche. Los lingotes hechos con el oro robado a Moctezuma, ajustado a sus cinturas,
cayeron al lago y murieron ahogados lastrados por el preciado metal. Y el lago de Texcoco se tragó el tesoro de Moctezuma para siempre. El ejército derrotado volvió a Tlaxcala huyendo de los mexicas para encontrarse con que algunos tlaxcaltecas abogaban por matarlos y volver al orden establecido. Por fortuna, Malintzin sobrevivió junto con doña Luisa, hija del Tlatoani de Tlaxcala, de cuya ayuda dependían ahora los españoles. Las alianzas conseguidas por Malintzin permitieron entonces que pudieran refugiarse y esperar refuerzos. There is also evidence that indigenous sources give us, far more indigenous sources, that argue that she used her influence to calm the situation. That she would say to the indigenous people, for example, you can fight now, but the Spaniards are bringing more people in a month, and they will only be more violent. This is what I have seen them do. If I were you, I would make peace, become friends, and see if you can use them. Form an alliance that is helpful to your people. La sociedad náhuatl, creo que la Malinche ocupa un papel extraordinario, puesto que en algunos códices es considerada como diosa, ¿no? Entonces es un personaje muy particular. El hecho de que tenga el signo de la palabra está indicando algo verdaderamente muy extraordinario, ¿no? El papel negociador de Malintzin quedó grabado en la memoria de los tlaxcaltecas, que la representaron en consecuencia. El Tlacuilo pintó a la Malinche, a pesar de que está atrás de los dos grandes personajes, Moctezuma y Cortés, la pintó más alta, es más alta que ellos. Esa es una idea de cómo veían los indígenas a la Malinche. Y los dos personajes, tenemos un Moctezuma apabullado absolutamente, confundido completamente, y un Cortés muy modesto también, con un ramo de flores en las manos que le ha dado Moctezuma, porque esa era una costumbre refinadísima de los mexicas, y ahí aparece Hernán Cortés con su ramito de flores, muy disminuido, muy apocado, lo mismo que Moctezuma. Moctezuma está confundido, en primer lugar, porque la Malinche tiene una presencia deslumbrante y lo mira de igual a igual a los ojos, cosa que estaba prohibido, mucho más a las mujeres. Ahí empezó Moctezuma a conocer lo que era la Malinche. Amparado por sus aliados, Cortés rehizo su ejército. Alonso. ¿Qué nuevas traes? Han llegado los barcos, capitán. Vienen cargados de provisiones. Malintzin entendió entonces que aquellos extranjeros tenían la capacidad de comunicarse con gentes de más allá del mar y recibir refuerzos de forma ilimitada. Bien. Un vaso de vino para Alonso. Que fe mía que se lo ha ganado por sus buenas noticias. Recuperadas las fuerzas, el Cortés estratega diseñó el ataque a Tenochtitlan. Sabía que la ciudad era una isla. Si quería vencer, tendría que atacar a la vez por tierra y por agua. Así, mandó construir 13 bergantines y recuperar parte de la arboladura y útiles de navegación de los barcos barrenados en la costa. Cortés sabía que su mayor fortaleza era el ejército creciente de indígenas que se les iba uniendo gracias a las negociaciones de Malintzin. El asedio a Tenochtitlan daba comienzo. Il ne faut jamais oublier que la conquista de Mexico se fait non pas uniquement avec quelques centaines d'Espagnols, mais avec des dizaines et des dizaines de milliers d'Indiens. Pourquoi? Parce que plus la chute de Mexico devient inévitable, plus l'ensemble des Indiens, du moins des populations indiennes, trouvent effectivement qu'il est logique de s'allier au plus fort pour prendre les dépouilles du plus faible.
Antes del ataque aliado, Malintzin intentó negociar con los mexicas para que se rindieran. Habló con los nobles tenochcas que habían solicitado su mediación y con prisioneros de guerra de alto rango. Pero nada pudo hacer para impedir el desastre que se avecinaba. Tras meses de asedio y abatidos por enfermedades llegadas de Europa, el 13 de agosto de 1521, los tenochcas perdieron la batalla. Tenochtitlan, la ciudad mágica, fue destruida. Hombres, mujeres, niños y ancianos abandonaron la capital, dejando atrás sus vidas, sus enseres, su historia. Era el final de una ciudad y una cultura cuyos restos aún siguen asombrando al mundo. Malintzin abogó por la suerte de los mexicas, pero ellos la veían como una enemiga más. Era una antigua esclava procedente de un pueblo sometido, una inferior que ahora manejaba sus destinos. There is one exception amongst the indigenous sources. In general, they showed her to be a woman of great dignity and courage. Okay? But there is one exception. There is one document that shows her standing still while the Spaniards brought their mastiffs, their great dogs, to attack the people and tear them apart and kill them. And in this image, she stands still and does nothing. Okay? So it certainly was possible for people, for villages who were conquered violently by the Spaniards to perceive her as an enemy. Sin embargo, a los ojos de los indígenas aliados, la percepción era muy distinta. Durante el periodo colonial, la Malinche tenía inclusive el papel de la fundadora del nuevo orden que imperaba, mucho más importante para los indígenas que la figura de Hernán Cortés, desde luego, o infinitamente más importante que las figuras de los aztecas derrotados, de Cuauhtémoc y Moctezuma, que nadie recordaba, y por las que nadie sentía ningún tipo de admiración. La Malinche sí era una figura de admiración entre los indígenas, entre la mayoría de los pueblos indígenas en el periodo colonial. One point in time, Malintzin really was probably the most powerful person in the hemisphere, one of the most powerful people in the world. But she herself would have known that that could not last. Her power depended on her being unique as a translator. She quickly learned Spanish, and so little by little, they depended less and less on Jerónimo de Aguilar. Después de la conquista de Tenochtitlan, quedaba un ingente trabajo por hacer. Había que reorganizar la sociedad, reconstruir la ciudad y vertebrar el nuevo territorio conquistado. En este nacimiento de un nuevo orden, Malintzin tenía un papel de extraordinaria importancia y colaboraba mano a mano con Cortés, que confiaba plenamente en ella. En la casa que compartía con él en Coyoacán, Malintzin ayudaba en la recaudación de tributos y recibía a los indígenas ayudándoles en las diferentes negociaciones con los españoles. Su trabajo y mediación hicieron que su fama creciera. Españoles e indígenas la valoraban y era frecuente que le llevaran copal, fruta y tabaco como agradecimiento. Ya había más traductores, sí, pero ninguno con las habilidades políticas de esta extraordinaria mujer, a la que españoles e indígenas debían su triunfo. En 1522 llegó Catalina, la esposa que Cortés había dejado en Cuba. La española llegaba enferma
y confrontada con su esposo, murió en la primera noche tras discutir acaloradamente con Cortés en público, despertando la sospecha de que éste la había asesinado. A Malintzin no debió importarle esta ni ninguna otra de las muchas mujeres de Cortés. En las mismas fechas de la llegada de Catalina, viviendo ya en su propia casa, doña Marina dio a luz a Martín. Buenos días, Marina. Malintzin le había dado el primer hijo varón al conquistador, un heredero mestizo al que Cortés siempre quiso y del que se dijo fue su favorito. Mi hijo Martín. Ahora, la que fuera una esclava sin esperanzas, tenía por quién luchar, y Malintzin era una luchadora. Durante los 2 años siguientes, Malintzin tuvo una cierta tranquilidad, pero los planes de Cortés iban a cambiar esa situación. Buscando castigar a Cristóbal de Olid, uno de sus hombres sublevado, el capitán español decidió armar una expedición a las Ribueras, en la actual Honduras. Y Cortés, como siempre, necesitaba a doña Marina a su lado. Muchos dijeron que Malintzin fue a la expedición forzada, pero siendo una persona con poder, cuesta pensar que pudieran obligarla. Lo más probable es que negociara el viaje con Cortés, buscando un mejor futuro para su hijo. By then, she had many other Spanish friends and allies. She was playing a very important role in Tenochtitlan, by then Mexico City, as they constructed the new city, and she was essential as a translator. She would have had every reason to say, no, I'm not going. And if he had forced her, if he had dragged her off, we would know that. Well, what could possibly have made a woman who was, one of the most powerful people in the hemisphere decide to leave her son, and the life that she was forging? It seems pretty clear, if you look at the set of circumstances around that moment, that she demanded a Spanish husband, a legal husband, because in being married legally and in court and in the church to a Spaniard, she would then have the power of a Spanish lady and could protect herself and her children forever. Antes de llegar a Oluta, su lugar de nacimiento, Malintzin se casó con Juan Jaramillo, uno de los capitanes del primer grupo de Cortés. La unión implicaba una petición especial al conquistador, un regalo que convertiría a Malintzin en la 4ª persona indígena en recibir una encomienda. She also, as it turns out, asked for a wedding present that is very interesting. She asked to be given Olutla, the village that she came from, as her encomienda, so that she would rule the people that she would, amongst whom she was born. Almost certainly she did this in order to protect them. Con el matrimonio, Malintzin pasaba a tener derechos legales. Era por fin una mujer libre. La expedición siguió su agotadora marcha rumbo a las Cibueras. El cansancio, las enfermedades y el hambre hicieron que el desánimo se apoderara del grupo. En aquella penosa situación, Malintzin era la que les abría camino negociando con los mayas locales que les informaban y les traían provisiones. Al llegar a Alacán, terribles sucesos iban a sumarse a la trágica expedición. Cortés había llevado con él a Cuauhtémoc, Tlatoani rendido en Tenochtitlan, y a Tetlepanquetzal, señor de Tacuba. Fue durante la escala en Alacán cuando, temiendo una sublevación de los indígenas locales promovida por los nobles prisioneros, mandó ejecutar a los dos. Malintzin asistió a las últimas palabras del Tlatoani. Aunque era el gobernante de sus enemigos, la muerte del caudillo tuvo que afectarle. Laura. Fue la última persona en oír hablar a Cuauhtémoc.
la única que oyó sus últimas palabras. La expedición siguió adelante bajo funestos presagios. Fue entonces cuando, interrogando a unas mujeres, Malintzin se enteró de que unos españoles acampaban en Nito, a 2 días de ahí. La llegada al campamento español mostró la inutilidad de la expedición. El rebelde Cristóbal de Olida había muerto y sus hombres yacían en su mayoría víctimas de heridas y enfermedades. El desánimo fue demoledor. Los supuestos enemigos eran poco más que espectros, hombres sin líder ni esperanzas, pero unos hombres que tenían el mayor de los tesoros en aquellas circunstancias. Cortés no perdió el tiempo. Aquel grupo sin fuerzas contaba con un barco y otro navío español se acercaba a la costa sumándose a la flota. La expedición había sido un rotundo fracaso, pero no estaba todo perdido. Malintzin, agotada, vio por fin el medio de volver con su hijo. Durante el largo regreso a la Ciudad de México, los españoles hicieron escala en la costa de Honduras y en Cuba. Y durante esos largos meses, Malintzin dio a luz a María Jaramillo, una niña que nacería y viviría libre y con derechos. De vuelta en la Ciudad de México, el Cabildo concedió un terreno a Jaramillo y, según se especificaba en las actas, a su esposa doña Marina. Algo extraordinario para la época que demuestra la importancia que le daban a Malintzin, tanto españoles como indígenas. Pero todos estos títulos, encomiendas y actas notariales se perderían para siempre. La década de 1520 fue caótica en la Ciudad de México. Todos los españoles de la Nueva España se vieron involucrados en pleitos judiciales por sus propiedades. Los documentos notariales daban fe de los litigios y eran el arma legal para los litigantes. Fue una época convulsa donde Malintzin y Jaramillo no quedaron excluidos y litigaron por sus derechos. Pero, como le sucedería a la mayor parte de los registros notariales de esa década, los documentos que nos hablaban de estos pleitos de Malintzin se quemaron en un pavoroso incendio en el siglo XVII. Una vez más, la falta de registros desdibujó la historia de esta mujer extraordinaria. Dos años después de regresar de las Cibueras, Malintzin sufriría lo que fue un gran dolor en su vida. Cortés, buscando darle un futuro a su hijo, decidió llevarse a Martín a España para legitimarle ante el Papa y meterlo a la Orden de Santiago. Marina, tenemos que marcharnos. Nos queda un largo viaje hasta España. La persona que más quería, a la que había dedicado todos sus esfuerzos, se iba a un país lejano y desconocido, a la tierra de una gente que no era la suya. Vamos, Martín. Malintzin nunca llegaría a superar aquella separación. Mite. La agüita.
exactly when Malintzin died, but it most likely was in 1528, certainly the late 1520s, okay? Because the municipal records, the Actas de Cabildo de Mexico of early 1829 refer to the fact that she was already dead. And it's very unlikely that the municipal records would have been wrong about something like that, okay? Likewise, although the indigenous annals don't tell us when she died, they stopped referring to her in about 1530. And the indigenous annals tended to be written year by year as the action occurred. Okay? Also, there were numerous epidemics that swept through the city in 1527, 1528. So it does make sense, okay, that she would have died then. Abatida por la separación, afectada por enfermedades europeas y cansada de una intensa vida de esfuerzos, Malintzin desapareció de la historia y sin que sepamos cómo, cuándo o dónde, murió. For a long time, historians thought that Malintzin had lived until the 1540s because there were references to a Doña Marina in Spanish records. But it turns out that that was a completely different person. There was a Spanish woman named Doña María. She was the wife of a high Spanish official. Aunque los indígenas la alabaron tras la conquista, poco después de su muerte, Malintzin cayó en el olvido. No tenemos a la Malinche en las fuentes porque las fuentes invisibilizan el papel de la mujer. Es una mujer que sirve como reproductora y en ningún momento como actora de este proceso tan importante que es, incido mucho en esto, un proceso comandado por hombres. I think there are something like 5 or 6 mentions of her that he makes. Okay? If it weren't for others who wrote about her and for the indigenous people who wrote about her, we would know very little. But it makes sense to me that Hernando Cortés wanted all the credit for himself. A pesar de la ayuda que le prestó a Cortés, en sus crónicas el conquistador solo la menciona en 3 ocasiones. Los cronistas españoles ocultaron su papel porque les quitaba protagonismo, pero todos la respetaron. Todos menos 2. Uno, López de Gómara, la despreció en su relato hablando de Martín como el hijo que tuvo Cortés con una india. El otro, Jerónimo de Aguilar, cargó contra ella con insultos degradantes, surgido del resentimiento de años. And in fact, he had every reason to be jealous and to be bitter because he had been the most important man in Cortés's camp, as long as he was the only one who could translate between the Spaniards and the Mayas. Then he became equally important as Malintzin when it became clear that they needed her and her knowledge of Nahuatl. Eventually, she surpassed him because she learned Spanish so quickly they didn't need him at all anymore. El olvido no iba a ser la peor de las injusticias que la historia tenía reservada a Malintzin. In the early 19th century, after the Wars of Independence, the situation changed dramatically. At that time, of course, Mexicans were seeking a national imaginary. They were seeking to explain what had happened to them, what the experience of the conquest had been like. And they needed, as we all do, perhaps, a scapegoat. They needed a way to explain this. And a Mexican man wrote a play called Xicotencat, named for the prince, one of the indigenous princes of Tlaxcala. And in that play, the figure of Doña Marina appears as a sly, sneaking kind of a creature who is betraying her own people in favor of the Spaniards. At that moment, this myth was born. The story of Marina Traidora was born. Es decir, durante toda la colonia, la Malinche es un personaje fundamental. Aparece en varias pinturas coloniales, casi como una noble siempre la consideran como muy importante para la conquista de México. En cuanto a la independencia se declara y cuando España se convierte absolutamente en algo negativo, la leyenda negra y todo lo que usted quiera, la Malinche aparece como el personaje principal que traicionó a México.
En primer lugar se dijo que la Malinche traidora, que traicionó a su país, pero no existía ningún país. Entonces, esta es una apreciación maniquea, una apreciación ideológica construida después del virreinato, cuando viene la independencia de México. A partir del siglo XIX, diferentes malinches surgieron de la ficción con intenciones políticas. La malinche de clase baja, esclava y servil, la promiscua casquivana que saltaba de cama en cama, la malvada traidora que vendió a su pueblo prefiriendo a los españoles que a una supuesta nación indígena, o la integrista cristiana que dio la espalda a sus dioses natales, ocultaron a la Malintzin real, convirtiéndola en una enemiga de México. La Malinche es la Malinche, pero también es la Malinche inventada. Es una figura de la que se ha hablado que era prostituta, la gran traidora. Yo creo que es tremendamente injusto. Una nueva Malintzin surgía para servir a los intereses de un México independiente de España, una Malinche traidora. En el siglo XIX, cuando se empieza a contar la historia de la conquista de una manera diferente, por otra vez los hombres blancos que gobernaban el país, las élites criollas que tomaron el poder de México, una de las primeras cosas que hacen es atacar precisamente la figura de la Malinche. Porque la figura de una mujer indígena triunfadora es algo que va en contra de su idea de lo que debe ser México. Un país que no es indígena, sino que debe hacerse blanco o mestizo, un país que debe estar gobernado por los hombres y desde luego nunca por una mujer, y un país en que el privilegio y los que mandan son los descendientes de los españoles y no los indígenas que se aliaron con los españoles. Es interesante que este discurso que surge en el siglo XIX va a ser un discurso que lo crean las élites, esas élites que se han educado precisamente fuera y que al mismo tiempo demonizan, como he dicho anteriormente, a lo extranjero. Es un discurso utilizado por las élites políticas y que llega hasta el día de hoy. Los hechos reales, la historia de una gran mujer, desaparecieron bajo falsedades creadas por intereses políticos. Aquí tenemos el arquetipo de la mujer mexicana, el arquetipo de la mujer que lucha, el arquetipo de la mujer que se hace una figura por sí misma y sale adelante. Rompe ella en el siglo XVI con todas las tradiciones indígenas, adopta una parte de la mentalidad española y se crea a sí misma como una figura intermedia entre las dos culturas, que es lo que somos nosotros hoy. Por eso yo digo que es una figura del futuro, un emblema del futuro, la Malinche. Yo creo que acercarnos a la historia de todas las mujeres del pasado puede ayudarnos a reflexionar sobre la situación de las mujeres en las distintas culturas en el mundo contemporáneo. Y sin duda, sobre todo, acercarnos a la historia de esas mujeres que a pesar de su circunstancia lograron escalar posiciones y lograron tener un papel determinante y sumamente importante en su momento. La figura de la Malinche es una figura emblemática de la justa lucha del feminismo en la historia de México y que debería ser una bandera de los grupos feministas. El feminismo no se ha atrevido a tomar la figura de la Malinche como un emblema todavía, pero yo creo que lo va a hacer. Malintzin es la niña noble que perdió su libertad. Es la esclava que aprendió idiomas. La mujer que fue entregada como ofrenda de paz. La intérprete que se hizo valer con su inteligencia entre hombres extraños de más allá del mar. Malintzin es el espíritu de superación. La determinación para alcanzar lo imposible. La inteligencia para ganarse el respeto del contrario. La capacidad de sufrimiento para llegar a la meta. Lejos de ser una traidora, Malintzin es, en definitiva, un ejemplo para todos. The Malintzin that I have come to know through the sources that we have is not a woman who is disloyal to her people at all. On the contrary, she was a woman who was brave, who maintained her dignity through horrific circumstances,
who did her best to help the people who were around her, not only the Spaniards, but the indigenous who as well, who wished to protect the future of her children, if she possibly could, and who deserves all the respect that we living people can give her. A Malintzin la quisieron los indígenas. La utilizaron y escondieron los españoles, y la odiaron y calumniaron los triunfadores de la independencia. Pero poco a poco su memoria va resurgiendo apoyada en los textos históricos. Quizás es hora de que el pueblo mexicano se reconcilie con su historia, con la indígena que fue capaz de lo imposible, porque a fin de cuentas, fue esta formidable mujer la que plantó la semilla de una extraordinaria nación llamada México.